estamos acá en la mesa de análisis de todos los lunes con nuestra querida Leticia Calderón Chelius. Bienvenida, como siempre, Leti. Gracias, buenos días a todos. Aquí estamos. Acá estamos, igual que Arturo Cano, periodista, compañero. Bienvenido. Muy buenos días, gracias Daniela, gracias a la audiencia en este día muy complicado para México por esta expresión de la violencia que implica la captura de un capo. Ya hablaremos de eso. Complicadísimo, de eso vamos a hablar ahorita. Carlos Mendoza, bienvenido de nuevo a la mesa. Buenos días a todos. Y Berenice Rodríguez, de nuevo, como todos los lunes. Y bueno, vamos a entrarle directito al tema. Hoy le hemos dedicado pues, buena parte del programa y también vamos también ayer pues estuvimos todos pendientes de lo que pasaba, ¿no? La información nos cambió toda la dinámica para tratar de explicar esto, y yo les quiero preguntar de entrada en qué claves entendemos, antes de irnos a lo que sigue, que es la pregunta que todo el mundo se hace, en qué claves podemos entender o cuáles son los elementos importantes para tratar de entender lo que pasó ayer en México. Arturo, empiezo contigo. Bueno, Daniela, pues de los múltiples ángulos que hay para abordar este tema, yo comenzaría con que se trata sin duda de un éxito de la política de seguridad de la presidenta Sheinbaum. Vamos poniéndole contornos al éxito, un éxito que entraña riesgos y enormes retos. Los riesgos, pues los que ya conocemos desde hace muchos años en México, de que a la captura o caída en un enfrentamiento, como parece ser el caso del jefe de un grupo delincuencial, pues lo que sigue, ya es una historia muy conocida por desgracia para nosotros, es una guerra por el control de lo que deja ese personaje capturado o caído, en este caso las dos cosas, porque cuando lo subieron a la aeronave todavía estaba vivo, según las versiones que nos han dicho, y murió en el trayecto. Lo que sabemos muy bien que es que lo que sigue es una guerra interna por el control del grupo delincuencial, con daños enormes para las poblaciones civiles, con lo que eso implica en términos también del aumento del número de homicidios. Lo hemos visto desde el sexenio de Felipe Calderón una y otra vez. Sobre todo hay que ponerle límites a esta idea muy del sexenio de Calderón de que lo que importaba era la caída de los objetivos esenciales o algo así le llamaban en aquella época. Tenían incluso una lista, ¿no?, de una treintena de capos, y esa narrativa que era muy de la DEA, muy de las narcoseries de televisión, daba la idea de que cayendo estos capos, esos hombres maldosos, los hombres malos que dice Donald Trump, ya se iba a acabar el trasiego de drogas, iba a acabar el conflicto de una guerra que se libra en territorio mexicano, pero que no es nuestra, ¿no? En realidad pues es una guerra de los gringos. O sea, los gringos ponen las armas y los adictos, que son lo que mantiene esta guerra. Nosotros ponemos las víctimas, los desaparecidos, los daños colaterales, bueno, y estos personajes que despiertan una cierta fascinación en algunos sectores de la población y en sectores mediáticos. Si uno va a Medellín, por ejemplo, y visita el barrio 18, que padeció la violencia de una manera muy, muy grave, pero en la confrontación entre el gobierno colombiano y las guerrillas, se encuentra ahí que le narran, ya lo han convertido incluso en atractivo turístico. Algunos colegas periodistas y estudiosos del tema dicen que es tremendo porque nunca va a acabar de cerrarle heridas mientras las comunidades sigan presentando su sufrimiento como un atractivo turístico. Pero bueno, cuando se llega al barrio 18, hay una gran efigie de yeso de Pablo Escobar. En la primera parada, la muchacha o muchacho que le explican a los turistas lo que es el barrio 18, dicen, bueno, aquí todos sufrimos, en este barrio todos sufrimos, perdimos gente. Yo perdí a un hermano a manos de la guerrilla y a un tío a manos de los paramilitares. Pero una cosa les quiero aclarar. Aquí
nunca hizo nada, ni vivió, ni reclutaba gente, ni tuvo guaridas, nada, Pablo Escobar. Y la cara de la mitad de los turistas se pone así como triste, ¿no? Porque era lo que iban a ver. Ha habido una construcción cultural que enaltece, que vuelve leyendas, mitos a estos personajes. Ayer mismo, cuando se da a conocer la noticia, comienzo a ver las cuentas de algunos periodistas que se han especializado en temas de cobertura del narcotráfico y tienen esa misma lógica, ¿no? Esto es más importante que lo del Chapo. Esto es más importante, es que el Mencho era. Y entonces todo girando en torno a la personalidad de estos tipos. Hay un ejemplo maravilloso que tú dabas hace un rato en el recuento de las portadas del día, ¿no? Cuando encuentras la portada del diario El País hablando de un capo discreto, ¿cómo decían? Ahí está. El capo discreto que revolucionó el mapa criminal de México. Sí. Bueno, podríamos poner un mafioso seductor que llegó a la portada del País, ¿no? Es una buena tipo. O a la portada del New York Times. Podríamos ponerlo así. Porque, vamos, ¿qué es lo que ves ahí? Esa seducción que producen personajes que no eran más que viles asesinos. Y que si tenían un talento, era un talento para la maldad. ¿Cuál era el principal producto que vendía el Mencho? La violencia. El control a través de la violencia. Tan es así que mantuvo bajo asedio 9 o 10 meses al pueblo de donde él salió, simplemente porque no lograba mandar ahí. Entonces prefirió mantener encerrado a Aguililla, Michoacán, el pueblo donde él nació, el lugar donde él nació, y dejar a la gente de su pueblo sin medicinas, sin alimentos, sin servicios. Cortaba las carreteras, ponía minas en los caminos, atacaba continuamente. Lo único que podía entrar ahí durante 9 o 10 meses, entre 2020 y 2021, eran helicópteros de la Marina o del Ejército Mexicano. Entonces, esos personajes, por desgracia, se les enaltece con estas narrativas que adoptan el lenguaje de la DEA, ¿no? Y bueno, terminamos contando una historia que no es la que corresponde a la realidad ni a los daños que este tipo de sujetos le causan a las personas en las comunidades donde viven. Una cosa es verlo desde la redacción, por ejemplo, de donde se hizo esa cabeza, y otra cosa es verlo en las comunidades que han padecido continuamente, porque incluso se dice, bueno, es que esos capos terribles, pues cómo lo viven en algunas comunidades con estas relaciones que hay estas imbricaciones tan profundas entre ese poder delincuencial y los poderes políticos, pero que se extienden a las iglesias, a los empresarios, a muchos otros sectores. ¿Cómo entender, por ejemplo, esos homenajes que le hacían al Mencho, con dedicatoria oficial desde el palco, con la participación de la presidenta municipal y del jefe militar de la zona en Cualcomán, Michoacán, que no tiene mucho tiempo de esos sucesos? En fin, es un éxito de la presidenta por el momento. No va a calmar la narrativa estadounidense, que buscará nuevas formas de seguir insistiendo en que México no controla y que no combate a los narcos. Menos va a calmar a la derecha, que va a seguir insistiendo en su discurso, e inventarán la forma de darle la vuelta y de seguir diciendo narcodictadura y bla, 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 ¿no? Pero entraña graves riesgos y el enorme reto, que fue el que me faltó decir, de seguir, porque desde mi punto de vista eso ya ha comenzado, con el desmantelamiento de esas redes que atraviesan todas las esferas de la vida social. Porque no nada más es que compren a las policías o a las Fuerzas Armadas, es a todo, a los políticos, a las iglesias, a los empresarios. Debe haber muchas viudas, por ejemplo, entre los empresarios de Jalisco, que veían con muy buenos ojos el control delincuencial y mafioso que les permitía el Mencho para su expansión voraz inmobiliaria, por ejemplo, para poner nada más un tema. Letizón, hubo 26 agentes de la Guardia Nacional muertos, un custodio y una persona de la Fiscalía del Estado.
por lo que vimos hoy, el operativo fue encabezado por el ejército, por Treviño, o sea, Trevilla, ¿no? Ya le estoy cambiando el nombre al general, porque él presentó, pues, antes de Omar García Harfuch y por todas las expresiones que ha habido. Y también lo que vimos también es que hubo una coordinación, decían, con todos los estados. Vimos a todos los gobernadores salir un poco a decir lo que estaban haciendo y pues no hubo conflictos entre, por lo menos en lo que se dijo públicamente, entre el gobierno federal y los gobiernos estatales de 20 estados que tuvieron algunos pequeños problemas. ¿Qué nos indica esto? Yo creo que hay muchas claves que, por lo menos al momento, ¿no? Porque al final de cuentas yo creo que cualquiera que diga qué va a pasar o bueno, nos está mintiendo, porque ese es un escenario que realmente se está construyendo. Pero uno es la capacidad de mantener en secrecía todo el operativo, porque si no, justo lo que hemos vivido nosotros, los mexicanos que hemos conocido de esto de hace mucho, es como al filtrarlo, pues hay una escapatoria, hay una ruta de salida y al final de cuentas no se concretan estas acciones. Entonces, ojo, el gobernador de Jalisco, que estaba promocionando su café en Nueva York y sus, ¿no?, estas cosas muy banales, pues de repente se ve sorprendido porque en su estado es donde está el conflicto mayor. Entonces, yo creo que también eso ya en sí mismo es un mensaje, digamos, en términos de claves políticas. Otro que yo no creo que sea menor es el hecho de que la relación con Estados Unidos es tremenda, es asimétrica, es conflictiva, pero el gobierno estadounidense se cuidó de no decir que habían sido, ¿no?, como suele hacerlo, nosotros fuimos, no, apoyamos, ayudamos, reconocemos el éxito del gobierno mexicano. Y yo creo que aquí hay una parte que sí está pactada de decir, o sea, si vamos a colaborar, también tienen que mantener esto, porque todo esto tiene un mensaje político también para cada uno de los países. Entonces, vamos a suponer, ¿no?, que si hubieran querido atribuírselos, pues obviamente empieza, el mensaje es subordinación. Y justamente es muy interesante que ayer incluso sacaron en algunas cuentas influencers, como ahora les dicen, ¿no?, de estadounidenses, a tratar de decir casi que ellos habían sido quienes habían llevado a cabo el operativo. Así, no, en la Embajada de Estados Unidos en México de inmediato dijo, no fue así, se contó con cierto apoyo. Entonces, yo lo veo como claves políticas. Yo no sé más allá de cómo está la cosa por dentro, porque es imposible saberlo, pero sí me llama la atención y hay que tomar nota, porque el mismo Donald Trump hoy dice, ¿no?, bueno, hace el mensaje, pero otra vez, un señor que se puede atribuir salvar al planeta entero, podría haber dicho que él solito capturó al Mencho, no lo hizo. Entonces, hay que seguir esa línea también. Otra que me parece que es muy importante, porque es una cosa tremenda. Tú estás hablando de 26 personas, de jóvenes, que han sido capacitados, formados con toda una ética, que es durísimo. Entonces, disminuirle a esta acción que ha tenido el gobierno mexicano para avanzar en una cuestión que es, pues lo sabemos desde hace muchos años, insostenible, pero con una diferencia muy grande. La diferencia aquí es que el gobierno de México cuenta con una legitimidad como pocas veces se ha tenido. Y eso implica un apoyo popular y eso implica que hay una serie de elementos que además yo le agrego. Frente a lo que se está diciendo, ¿no?, como para, decía yo, disminuir el valor de esta acción. No, ya ven, no, que no iban a entrar a la parte de la ruta de confrontar a los capos directamente con violencia. No, espérate, no somos iguales. Porque aquí hay algo que es muy interesante y que para mí cambia toda esta situación, digamos, de momento y en coyuntura y en las claves que veo al día de hoy. Y de lo que sé de estos temas, ¿no?, que tampoco es que yo sea una experta en seguridad. Pero una es que hay un trabajo hecho que sí te marca la continuidad de un gobierno. Y es un trabajo en términos de política social, lo dijo la misma presidenta hoy, pero si los que quieran echar a un lado aquello de balazos, abrazos no balazos, es que eran balazos a los malos, pero no a la ciudadanía, que es la que se llevó la parte más dura en el sexenio de Felipe Calderón, ojo. Y quien ha pagado los platos rotos. Entonces, además se habló hoy mismo también en la mañanera, la ruta de las factureras, que se sabe bien que en este país ha sido un mecanismo de parte de lo de lavado de dinero, toda la parte que tiene que ver con el trabajo con jueces, la fiscalía misma, porque aquí
insisto en que lo hemos visto porque ya a estas alturas de la vida hemos pasado por eso. Capo que entra, menor, mayor o lo que sea, capo que sale, o porque se escapaba o porque la misma autoridad decía, no se encontraron todas las cuestiones que puedan imputar un cargo y bueno, perdónenos por favor, y va para afuera. Entonces, aquí hay un dato que es importante y que también la Fiscalía está completamente en este plan de trabajo que se hizo ayer y que de verdad que sorprende que fue que a todo mundo le llamó la atención no haber sabido nada, los muy expertos y todo lo decían, ¿no? Oye, pues realmente no se sabía. Entonces, creo que son algunas de las claves que están ahí y que te permiten ver, o por lo menos vamos a ir viendo, que si de verdad se asumió una decisión como esta, ojo, a meses del famoso mundial, del cual yo creo que podemos hablar un poquito más al rato, pero que es un escenario que hace más visible todo esto, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué es lo que va a ocurrir con la gente? A ver, espérense. Primero, eso es realmente secundario, pero el asunto acá es que se toma esa decisión porque también, y digo esto último, hace menos de, ¿qué? Una semana, 10 días, vino un grupo de empresarios canadienses, pero un número, creo que como 300. Estamos hablando de un llamado, un mensaje de cooperación, de vamos por la ruta de avanzar por una relación económica, una relación de desarrollo, digamos, en compartido, en el sentido de no dejar nada más que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sea lo único que nos una, pero la seguridad es un tema. O sea, ya no era sostenible, lo cual no quiere decir que se haya resuelto nada, en el sentido de cómo en unos días esto pueda tener un repunte si no se hubiera hecho la tarea que decía Arturo y que tendría que estar ahí en el escenario. ¿Qué tal? Pues no se nos puede decir, pero también yo como decía, la misma doctora Sheinbaum lo dijo, a ver, ya les habíamos dicho, pero reitero, ahí están las factureras y esos son el cártel inmobiliario, ese es las mineras, no se hagan, porque esto no es un problema de narco, esto es un problema de defensores de los recursos naturales de nuestro país, que son los principales que han sido asesinados a lo largo de los últimos años. O sea, persona que defiende el bosque, persona que dice, ¡ay, qué romántico! Que persona que responde el medio ambiente, el agua, son los principales asesinados. No, esos son los negocios que están detrás de todo esto. Entonces yo creo que también quitarle la parte de el narco, el puro fentanilo que ahora dicen. No. Hay cosas mucho más complejas y que yo espero, confío y me gustaría ver como la ruta que está ya trazada para avanzar en esto. Carlos, son 20 estados y para las imágenes que veíamos ayer, aunque luego había que estar cuidando que no fueran con inteligencia artificial, ¿verdad? O que no estuvieran tergiversadas o que no fueran de otro día, porque también eso circuló. Pero pues, hoy hay una relativa calma, o sea, tardaron como menos de un día en desactivar los bloqueos, en avanzar. O sea, sí parece que hubo, por lo menos hasta este momento, un trabajo coordinado entre las fuerzas federales y después con los gobiernos estatales para bajar la tensión, que ayer parecía que en algún momento decías, ¿a qué hora se va a desbordar esto, no? Así es. Dices inteligencia artificial y mala leche natural, ¿no? Sí, creo que ayer una de las cosas que dentro de todo este tema que hay que subrayar, pues que hay aspectos muy lamentables, ¿no? La caída de militares mexicanos, que ya sabemos de qué origen tienen, ¿no? Y que son pérdidas muy sensibles. Me parece que volviendo a retomando un poco lo que decía Arturo Cano, es una guerra que no nos toca a nosotros y que se expresa en lo mediático sobre todo, ¿no? Dice Arturo, ellos ponen los adictos, ponen las armas, y yo agregaría, ponen a la DEA, que nunca se sabe para qué portería chuta, ¿no? No sabes si está de los que atacan la portería norte o la portería sur, o a ratos una y a ratos la otra, y ponen a Netflix, que a mí eso me parece muy importante. Esto que acaba de decir Arturo es fundamental. No, son asesinos, sí, son criminales, también producto de sus circunstancias, pero son criminales romantizados. Y yo creo que
por eso es exitoso el operativo, entre otras cosas porque se manifiesta mucho a través de los medios, mucho a través de los códigos que fomentan mucho el Trump, por ejemplo, ¿no? Que esté en televisión, que esté claro, que esté así, que sea buenos contra malos, maniqueísmo puro y de bote pronto y ya está. Y sabemos que de fondo sí hay aspectos que son muy favorables de todo esto, pero yo me referiría a la lentitud y a la falta digamos, de orden en la respuesta informativa del gobierno, ¿no? Pues increíble. Es increíble que vaya tan atrás. El aparato tiene no sé cuántos canales de televisión, no sé cuántos grillos de tiempo completo ahí choreando toda la vida, y a la hora que viene esto todavía no hay una descarga de información básica, puntual, que incluyera también una antología de estos mensajes falsos que concertado con las áreas que se dedican a esto, por ejemplo la policía cibernética, pues se estuvieran ya ubicando de dónde viene, quiénes son, ¿no? Entonces me parece que esto es muy fallido, pero también es muy fallida la tarea de las secretarías de Cultura. No ayer, no en lo inmediato por lo de ayer, sino porque lo que están haciendo con los millones de pesos que se invierten en el cine mexicano, no sé para dónde va, no sé qué temas aborda, bueno, sí sé, es una manera de decirlo, y me parece que todo lo que se podía compensar por ese medio no se hace. Se le está entregando a Netflix, se está creando un vacío en el documental mexicano, que es de lo que yo puedo hablar. Se está creando un vacío, la gente ni ve el documental que promueven los festivales, ni permite que se haga, ni facilita que se haga el documental social autogestivo que se ha hecho durante muchos años y que ha tenido generalmente público. Entonces le deja la escena a Netflix. De eso se trata, de que nos colonicen y de que nos metan estos rollos, porque esos rollos los construyen ellos. Esto del país, pues lo que pasa es que el país son primos hermanos de esta manera de manejar las cosas. Le empiezan a poner un poquito de colorete al Mencho y romantizarlo, y mira qué interesante el hombre que en su juventud no sé qué cosas hizo, ¿no? Ayer yo veía bastante, no lo descubrí ayer, pero ayer me detuve a pensarlo. ¿Cómo es posible que ViX esté promoviendo una serie sobre el mochaorejas? Bueno, por Dios santo. No quiero ni enterarme, porque mal que bien lo van a llenar de glamour, o de un glamour así medio de claroscuros y tal. Y entonces eso es lo que estamos. Y mientras tanto, todos los millones y millones y millones que se gastan en cine. Yo no digo que el Estado les tenga que decir a los cineastas lo que hagan. Yo no estoy diciendo eso, que no se malentienda. Pero, ¿qué proyecto de contenidos audiovisuales promueve? Eso sería muy bueno que un día nos lo expliquen. Porque además, pues es obvio que todo eso se cocina dentro de grupos muy determinados, que son realizadores, curadores, cadeneros de los festivales, docentes, en fin, son los que parten del queso, como siempre ha sido en este país las mafias culturales que dominan. Entonces a mí me parece que todo este asunto, estoy de acuerdo con Arturo, en la medida que no empieza a haber repercusiones muy claras entre las autoridades coludidas con esto, que no empiecen a haber señalamientos precisos, esto que es una industria, la industria del narco, pues simplemente es un cambio de gerente y de algunos funcionarios. Yo espero que no sea así, espero que empecemos a saber que va más a fondo esto, porque si no va a ser como un ciclo, ¿no? Vamos a empezar de nuevo con lo mismo más o menos pronto, pero creo que la parte informativa, la parte cultural, no es posible que se maneje de una manera tan azarosa, ¿no? A mí me parece que, y con esto concluiré,
Me parece que el muy gran, importante ejemplo que dio el expresidente López Obrador con sus mañaneras, que casi lo abarcaban todo, los mal acostumbró. Entonces piensan que con la mañanera todo se resuelve, y no se resuelve todo. Tienen canales de televisión que cuestan millones y millones y millones. Tienen áreas de cultura que debían de tener un proyecto. Si Televisa quiere contarnos la perturbada biografía del Mocha Orejas, bueno, pues yo voy a hacer cosas que representen otra opción para el público, pero que sean películas que la gente vea, que sirvan para algo, que no cuesten tanto, porque no tienen por qué costar tanto. Hablo sobre todo del documental, ahí tiran el dinero como si fuera confeti, ¿no? Entonces, a mí me parece que un funcionamiento más integral sería saludable, recomendable, vamos a decirlo así. ¿Con qué seguimos? ¿Qué otras claves encontramos en lo que pasó ayer que no había ocurrido con esas dimensiones en este país? Digo, regionalmente sí, pero con esas dimensiones no, y pues nos dejará algunos aprendizajes. Pues creo que una de las preguntas que quedan del día de ayer es ¿de qué tamaño es el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿No? O sea, vimos precisamente que abarcaron 20 estados, la cantidad de bloqueos, la cantidad de personas que accionaron en las calles en tan poco tiempo. O sea, estamos hablando de en un par de horas, 4 horas aproximadamente, entre las 10 y las 2 de la tarde, que comenzaron todos los bloqueos. Entonces creo que eso te habla de una capacidad operativa del cártel muy importante que no podemos desestimar y que incluso se reconoció también el día de hoy. Incluso el general Trevilla lo dice, ¿no? Fue un ataque muy violento, tenían demasiado armamento en donde se encontraba el Mencho. Entonces, esas son claves que tenemos que tener presentes, pero también recordando un poco lo que decía Arturo, ¿de qué tamaño es el cártel? Bueno, tan solo recordemos qué pasó hace 2 semanas, cuando agarraron a un alcalde de Tequila, Jalisco, precisamente que formaba parte o que delinquía para el cártel Jalisco Nueva Generación, a pesar de que era del partido de Morena. Entonces creo que ese es un claro ejemplo de qué tan metido está o qué tan... Pues sí, son de alguna forma la misma estructura, tanto las redes criminales como los que están en otras áreas de poder también de nuestra sociedad. Ahora, yo quisiera regresar también a lo mediático, porque creo que ya se ha comentado mucho y ayer hubo demasiada desinformación, ¿no? Mucha que sí era, pues, que la gente estaba confundida, no sabían qué estaba pasando, también mucha reacción al terror, a la psicosis, pero también esto, o sea, no solamente es la gente que lo hace con la mala fe, sino que hay huecos, y esos huecos tienen que llenarse, porque si no se llenan, alguien más los va a ocupar, ¿no? Y la información es poder, y si no la estás ejerciendo, estás cediéndoselo a alguien más y alguien lo va a ejercer. Entonces creo que el punto número 1 para combatir a la desinformación es tener información clara, ¿no? Eso sería lo primordial. Ya en segundo punto vendría el desmentir, que ayer también se empezó a hacer ya en la tarde, pero sí comparto esta idea de que la capacidad de reacción tendría que fortalecerse, sobre todo para contrarrestar las narrativas, porque ayer vimos que fueron los medios tradicionales, los medios corporativos, los que a su forma pues crearon la narrativa de lo que estaba sucediendo. También ayer fue muy curioso darnos cuenta que al parecer todos los comunicadores del país tienen la puerta con el alto nivel y tienen contactos de confianza en el Círculo Rojo. Eso fue muy curioso. Y pues esto, todos circulaban la misma información sin ninguna fuente, ¿no? Y al final, digo, sí se comprobó con un comunicado, obviamente por parte de la defensa, pero ya cerca de la 1 de la tarde. Entonces eso te dio un bloque de 3 horas en los que no sabíamos exactamente qué estaba pasando, y eso es terreno fértil para crear estas otras narrativas. Ahora también comparto esto de la figura del Mencho, ¿no? El criminal más poderoso del mundo. Ya no solamente el narcotraficante más buscado, el cártel con mayor dominio en este momento en el país, no, el criminal más poderoso del mundo. Y que esto fue, pues curiosamente compartido, sí, por varios periodistas, incluso también muchos que se dicen afines a la 4T. Entonces, es un mensaje que se da por este lado, pero a la vez también llama mucho la atención que es el mismo discurso de fuentes gringas, de periodistas estadounidenses, de fuentes estadounidenses. Entonces,
¿quién está instaurando esta versión más allá de lo espectacular, ¿no? ¿Cuáles son las intenciones políticas de hacer esto? Creo que esa es otra. Y otra que también ayer, que digo, es un hecho, sí, y hay que decirlo a todas luces, la operación de ayer fue un éxito con todo lo que implicaba, ¿no? Y con todos los alcances que tuvo y la profundidad que tuvo. Y ayer también estaba circulando en redes algo muy curioso, que era esta otra versión espectacular, que insisto, el hecho está ahí, se puede verificar, y es que pues el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pues fue víctima de un atentado por parte del Mencho, ¿no? Pero entonces, ¿a qué punto llevan también lo espectacular y con qué intención? Que estaban otra vez ayer diciendo como, bueno, es que él se defendió y no sé qué, y tantos días, 2000 días después, logra la venganza. Y no, bueno, a ver, esto no es algo personal, ¿no? El Mencho es un criminal, insistimos, es un delincuente, tenía una estructura, por eso hace el altercado en contra de Harfuch cuando él estaba en Ciudad de México. Esto no es personal, forma parte de una estrategia. Y llevarlo a ese punto de la narrativa no le ayuda a nadie tampoco, ¿no? Entonces, aunque haya muchas personas también del movimiento y de la 4T que hayan alimentado esa historia, que insisto, es un hecho y sí es muy loable la labor que ha realizado en este momento con este operativo el secretario de Seguridad, pero otra vez cuestionarnos, ¿no? ¿A quién le benefician estas narrativas y también qué tanto perjudican? Porque otra vez por ahí se agarraron los opositores, los miserables, ¿no? Diciendo precisamente esto de abrazos, no balazos. Ay, al final regresaron a la misma estrategia de Felipe Calderón. Bueno, no, esto es parte de una estrategia integral y creo que hasta el manejo de la información el día de hoy en la conferencia lo deja ver que habrá gente que ponga en duda que se le quebró la voz al general Trevilla, pero creo que es un gesto interesante en la lectura de la estrategia de seguridad que se supone que estamos dando, porque no fue solamente que se le quebrara la voz, también él mismo reconoce, a ver, se están atendiendo las causas, hay más complejidad y dificultad para que los cárteles puedan seguir reclutando gente, hay también un trabajo de inteligencia y creo que ese es el sello de García Harfuch en este momento y lo reconoce también la presidenta en la conferencia cuando le preguntan, bueno, exactamente con qué cosas de inteligencia contribuyó el gobierno estadounidense. Él les dio estas pistas o estas claves de la pareja sentimental y dicen, no, eso lo hizo el gobierno mexicano, eso es trabajo de inteligencia del ejército mexicano, solamente con ellos, a través de compartir información, logramos cuadrar precisamente la ubicación en la que estaba. Pero hay todo un trabajo previo y eso es lo que tenemos que verlo en su conjunto, digo, siempre con sus reservas, obviamente, del ejército, pero creo que lo que vimos ayer sí da un giro en la información de cómo lo estamos viviendo. E insisto, todas estas voces que se intentaron colgar, Margarita Zavala el día de hoy diciendo que había un silencio cuando en realidad estaba ocurriendo en ese momento en vivo la conferencia de la presidenta, dando, ahora sí que razón de cada paso que se dio el día de ayer para llegar a este operativo y a este resultado y cómo se contrarrestó. Y también insisto en el punto de la desinformación se combate con información. Ayer incluso esta psicosis mediática en redes sociales llegó al punto de decir que había pues ya llegado esta actividad criminal a la Ciudad de México en la carretera México-Cuernavaca. Bueno, ¿qué se hizo en ese momento? Ya estaba el gabinete de la Ciudad de México, el gabinete local de seguridad sesionando precisamente por la situación del país y se salió a dar una explicación. Ya los detuvimos, se presentaron a las personas, lo que sucedió fue esto, hasta el momento no hay indicios de que tengan vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces creo que eso es lo importante, la capacidad de respuesta en el momento y de dar información para que la gente pueda pues ahora sí que difundir esta narrativa y luchar en contra de a quién le conviene, porque ayer otra vez en todo el día vimos que había personajes llamando a que, esto fue el gobierno estadounidense, ven cómo sí son efectivos, deben de meterse más en México en la seguridad. Entonces creo que esas son claves que no podemos dejar de ver y también, o sea, los propios hechos desmienten las narrativas que se van creando, ¿no? Vimos ayer el ataque también a muchas sucursales del Banco de Bienestar, sobre todo en Jalisco. Entonces, ¿cómo hablas de que es un narcoestado, que el gobierno federal, digo, ya hablando general, porque seguramente habrá casos o posiblemente pueda haber casos particulares que sí tengan vínculos, pero ahí están los simbolismos, ¿no? O sea, y no es casualidad que hayan atacado precisamente estas instituciones que son un emblema
del gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces creo que por el momento con eso me quedo. Bueno, sí, no es para nada parecido, para empezar porque en la administración de Felipe Calderón la forma de hacerlo era un militar por cada 20 civiles, por cada militar, la proporción, ¿no?, de los que morían, y además los ponían como en Tlatlaya en la fila para pasar a ser ejecutados. No tienen nada que ver lo que ha ocurrido aquí ayer con lo que ocurría en el sexenio de Felipe Calderón, pero quisiera preguntarles, y ahí para irnos cerrando esa pinza de lo que decía Leti, pues la gran pregunta que todo el mundo se hace, bueno, ayer todo el mundo se hacía dos preguntas. ¿Qué sigue en la sucesión, no? ¿O qué sigue para México? ¿O qué sigue después de esto? Y, bueno, si habrá mundial o no mundial, esa era otra pregunta que todo el mundo se preguntaba. Bueno, a la narrativa trumpiana le va a caer como anillo al dedo el tema de los riesgos que pueden entrañar en términos del próximo Mundial de Fútbol, ¿no? Por estas escenas que además ya no importa a veces si pasaron o no, las van a seguir instalando, las van a seguir tratando de instalar en la narrativa. Esa famosa foto del día de ayer de Puerto Vallarta incendiándose, ¿no?, de la zona turística de Puerto Vallarta bajo fuego, pues van a seguir con esa narrativa. Por eso es muy importante atender lo que señalaban los compañeros de mesa respecto de las narrativas, ¿no? Yo me quisiera referir a otro asunto más allá de quién puede suceder al Mencho, porque a mí me parece que la respuesta a esa pregunta la dio hace mucho en su célebre entrevista con don Julio Scherer García, el Mayo Zambada, ahora preso en Estados Unidos. Dijo el Mayo: no importa, no tiene la menor importancia si me matan o me capturan, pues todo va a seguir igual. Pues tenemos muchas evidencias, ha pasado con uno y otro, cae el Chapo, cae la Barbie, cae quien sea, y vendrán el sapo, la rana, el caballo, el elote, el manotas, el pelotas, cualquiera, ¿no? Porque el problema es una estructura y una red de complicidades que atraviesan a lo largo y ancho y de arriba abajo a la sociedad entera, a las iglesias, a las estructuras sociales, a las ONGs, a los periodistas, a los gobiernos y por supuesto a las fuerzas de seguridad. Mientras haya dinero fluyendo para eso, para corromper, pues seguirá. Quisiera referirme a un dato que me parece que no se ha mencionado, al menos yo no lo he visto en las redes, este detalle de que la figura central de la estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum, el secretario Omar García Harfuch, está en el operativo de ayer en segundo plano. Emite un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional y una hora después Omar García Harfuch pone un tuit muy sencillo en el que nada más dice: nuestro reconocimiento a el Ejército Mexicano y a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional. Ya. Y en el comunicado de la Sedena, concluye así, con una frase eslogan: Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la gran fuerza de México. La Marina no está. Hay que recordar la vieja rivalidad entre la Marina y el Ejército Mexicano, sobre todo a partir del sexenio de Calderón, muy manejada por Estados Unidos, que le daba información y recursos y capacitaciones a la Marina, mientras, eso lo sabemos por los cables de Wikileaks, desconfiaba del ejército, decía que el ejército... a mí me tocó leer esos cables como parte de un equipo periodístico al que se los entregó Julian Assange, y ahí encontramos, por ejemplo, que alrededor del caso de Beltrán Leiva, asesinado en 2000 o muerto en 2009, ¿cómo me rechoca esa palabra de abatido, ¿no? Porque además, quizá porque soy viejo periodista, fui al diccionario y vi los 10 sinónimos de abatido. Ninguno es muerto, ¿no? Ninguno es muerto. Pero en fin, esas expresiones que... bueno, el caso de Beltrán Leiva, lo matan en 2009, es la Marina, y el cable de Wikileaks dice: le dimos la información primero al ejército, pero el Ejército Mexicano tiene una aversión al riesgo, y por eso no actuó.
Y por eso le dimos la información a la Marina. Y la Marina le puso Al los principio, billetes. y la Marina le puso los billetes y ropa Para la íntima foto. de mujer y todo, y esas fotos, en fin, degradantes. Al principio de su sexenio, López Obrador reconoció esa, digamos, esa rivalidad que existía entre ambas fuerzas. Yo dejo ahí este apunte porque me parece que es un tema que no habían mencionado y que es muy importante para entender el contexto de la política de seguridad de la presidenta Sheinbaum. Sí, yo también. Bueno, lo de la Marina no lo había registrado, pero esto de que pues el operativo lo encabezó el Ejército, creo que no nos queda duda. Leti, del Mundial, o de lo que quieras, pero habías dicho del Sí, Mundial. no, mencionar el Mundial porque justo ha sido como uno de los elementos de, ay, qué pena con el mundo, porque bueno, pues si se va a dar acá algunos de los juegos en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, bueno, pues una de las cosas que sí creo que está y va a estar en la controversia es este. Y entonces me parece que hay que irle siguiendo el pulso, sobre todo, y sacarlo también del escenario solo mexicano. Acuérdense que este señor Infantino, que es un miserable, el señor que coordina lo de la FIFA, estuvo hace unos días en la Junta de Paz de Trump, siendo uno de los que además va a aportar, o sea, parte del dinero que los países produzcan por este asunto de la FIFA, que además es para ellos, no es para de los países, va a ir para el genocidio en Palestina. Entonces, digamos, pongámoslo en paralelo, no nada más es qué va a pasar acá, qué va a pasar en ese escenario que está bastante turbio. Me decía Andy ayer, mi hija, que me decía, no mamá, si no se ha detenido con el genocidio, si no se ha detenido con el ICE, el Mundial, o sea, con los operativos del ICE, pues ¿por qué están pensando que se va a detener con esto? O sea, si no se ha detenido con nada, a pesar de... con lo de Venezuela, con lo de Cuba, Bueno, con las operaciones que está haciendo contra los migrantes, pues ¿por qué pensaríamos que esto sí va a detener el Mundial? ¿Qué piensas tú, Carlos? Sí, yo creo que no lo va a detener. Yo sería feliz que se llevaran su mundial a Tumbuctú, a Oklahoma, a donde les dé la gana, a ver si así paraban la operación de limpieza social que están haciendo en Tlalpan, que es verdaderamente imperdonable lo que están haciendo. Están golpeando a grupos vulnerables, y además ya se sabe que es una de las peticiones que hace la FIFA. Por eso hubo manifestaciones y conflictos en Brasil, por ejemplo, ¿no? Cuando imponen condiciones verdaderamente inaceptables. Y bueno, sí, Infantino es eso y algo peor, ¿no? La FIFA no va a ser en México más que ganar. Y el gobierno se hace responsable de todo, paga todo y no puede ni siquiera acudir a tribunales internacionales en caso de diferencias. Son condiciones leoninas. Y ya para no hablar de lo deportivo, ¿no? Que nuestra selección, pues a ver qué puro tirititito, como dice el clásico. Y además, pues la gente, pues muy difícilmente, la gente común y corriente, muy difícilmente va a poder asistir al estadio, porque los boletos están cerca de 100,000 pesos, ya para el que los consigue, ¿no? Porque yo creo que ya están al doble. Entonces es una vacilada que yo no sé de veras por qué la jefa de gobierno de la Ciudad de México, perdón, está tan... Imagínense, ya ahora sí vamos a resolver los problemas porque va a haber una clase de fútbol que va a batir el récord Guinness. Eso sí aliviana a la ciudad. Yo voté por ella porque es de izquierda y voy a estar en la clase de fútbol, por supuesto, ¿no? Porque ni modo que nos gane, no sé quién nos pueda ganar, Brasil o no sé quién, ¿no? Entonces es increíble que esa sea la agenda de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Increíble. Y es increíble también que pierda de vista que está maltratando a grupos vulnerables, altamente vulnerables. Desde trabajadoras sexuales hasta taxistas. Bueno, eso es todo un tema del que podremos hablar ampliamente, porque sí es un tema, y además porque hay mucha gente que uno se pregunta, dices, bueno, ¿y por qué se mantiene? Pues porque hay mucha gente que de todas maneras, yo les preguntaba a los compañeros argentinos que están acá, que vienen de colaboradores,
y con excepción de uno, que es más mexicano también, que es Federico Bonazo, todos los demás dicen, no, sí, Milei lo que quieras, pero bueno, el Mundial. Sí. ¿No? La gran alegría. Y entonces se va a parar cualquier cosa que no tenga que ver con el Mundial. Y en México, no tan así como en Argentina, pero también ocurre que la gran mayoría de las personas pues quiere disfrutar de ver el Mundial a pesar de todas las cosas que tenga. Sí, soy consciente. Pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de ahora? ¿Dónde ponemos las claves de lo que se puede entender en este camino? Muchos lo comparaban con el tema de Sinaloa, porque decían, bueno, en Sinaloa después de tantos meses no se ha logrado controlar tampoco el pleito. Yo insisto en que esto ha tenido una coordinación distinta que la de Sinaloa, pero ¿tú cómo lo estás mirando? Pues ya lo decían también el día de hoy en la conferencia y creo que sí quedó demostrado de alguna forma el día de ayer que hubo una coordinación entre los 3 niveles de gobierno, ¿no? Y si no, el resultado hubiera sido completamente otro. Afortunadamente, insistimos, hubo bajas, sí, de los 2 lados, incluso también de civiles, pero para el tamaño del operativo y la importancia que tuvo y la captura de el criminal más poderoso del mundo, como dicen varios colegas, pues fue un operativo exitoso. ¿Qué sigue también? Yo insisto mucho en la parte de la información. Creo que en este momento no hay que olvidar que generar violencia también es compartir la desinformación con ese dolo, ¿no? Buscando ese objetivo. Entonces, más allá de las cuentas que son anónimas y de las cuentas bots y de dudosa procedencia que estuvieron circulando información desde muy temprano, hay personajes con rostro, nombre y apellido, muy identificados, que incluso salieron luego a desmentirse a ellos mismos de pido una disculpa por lo que compartí, ¿no? Personajes muy opositores, otros no tanto, pero que varios cayeron. Incluso gente que se supone sabe del tema, que son expertos en la materia y también cayeron en este error, digamos, de algún modo. Creo que eso no se puede perdonar y se tiene que tomar en cuenta precisamente para señalarles y que no se vuelva a repetir esta estrategia de comunicación que, insistimos, muchas veces no es inocente. También recordar otra vez a estos personajes que están engrandeciendo y limpiando y poniéndole el filtro rosa a la narrativa del narcotráfico, que, bueno, nada más y nada menos recordemos este episodio muy doloroso de hace no mucho tiempo, hace 2 años, me parece 3 años, del grupo de jóvenes en Lagos de Moreno que obligaron a matarse entre ellos mismos. ¿No? Un grupo de jóvenes que eran amigos, que eran conocidos de toda la vida y que el Cártel Jalisco Nueva Generación hizo que se mataran entre ellos y lo grabó y se los difundió, ¿no? Entonces, ese es el nivel de crueldad del que estamos hablando. Eso es lo que es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Eso es lo que es el narcotráfico. Y no podemos perderlo de vista porque entonces eso le cambia todo el color a la narrativa y a la estrategia que se está haciendo, ¿no? No podemos hablar de una guerra porque esa es la narrativa de Felipe Calderón, pero la situación que vive el país es muy compleja y no es algo nuevo, es un problema heredado, muy complejo, insistimos, y por lo tanto muy difícil de solucionar y se está tratando de hacer de la mejor manera. Hemos visto que ha habido muchos también puntos débiles, lo hemos hablado aquí, incluso Michoacán, y lo discutíamos hace un par de meses también, que es un foco rojo, Sinaloa, pero creo que lo de ayer demuestra que hay una nueva estrategia y también hay que disputar en el plano de lo simbólico, ya no solamente en los medios de comunicación, algo que es central en esta implementación de seguridad que está haciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum, de la presidenta Claudia Sheinbaum, es la disputa por devolverle la confianza y la dignidad a las Fuerzas Armadas, que si bien ya lo veíamos que venía desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues ahora está más puesto en práctica y lo vimos el día de hoy precisamente en la conferencia. Y nada más cierro con rápidamente el Mundial. Bueno, recordar que son compromisos adquiridos en sexenios pasados, ¿no? En el sexenio de Enrique Peña Nieto, sí, ahí cuesta mucho quitarlo, pero también comparto que hay algunas acciones, pues sí, de dudosa procedencia o efectividad, pero algo que, por ejemplo, se está haciendo en Ciudad de México y que es un ejemplo de qué tanto va a incidir el Mundial, es la política de vivienda que va en contra de lo que viene a generar el Mundial, ¿no? Y esa es la disputa que tenemos que poner sobre todo la atención.
Listo. Ya Se nos acabó Arturo el nos tiempo. está marcando Ya. acá que ya se nos va a acabar el tiempo y que no sé qué, así es que les voy a pedir un cierre, Oye, pero nos ayuda mucho, sobre todo para los que no somos duchos en estudios como este. Exactamente. Porque pues a veces uno se cree dueño del verbo divino y se sigue y se sigue. eso pasa a todos, pero está muy bien que Arturo nos esté aquí marcando Sí. la pauta y No vamos, es el gesto quisiera que veamos. admonitorio Ah, sí. de Arturo. Tiene asume una Exacto, actitud nos está admonitoria. poniendo aquí la pauta, pero quiero que veamos para pasar nada más a un cierre, porque este es el otro tema que era el más importante hasta ayer y que tenía que ver con el asunto de la Corte de Estados Unidos, el revés que le dio a Donald Trump, la Fuertísimo. respuesta de Donald Trump que vamos a ver ahorita. I can destroy the trade. I can destroy the country. I'm even allowed to impose a foreign country destroying embargo. I can embargo. I can do anything I want, but I can't charge $1. Because that's not what it says. And that's not the way it even reads. I can do anything I want to do to them, but I can't charge any money. So I'm allowed to destroy the country, but I can't charge them a little fee. I could give them a little 2-cent fee, but I cannot charge under any circumstances. I cannot charge them anything. Think of that. How ridiculous is that? I'm allowed to embargo them. I'm allowed to tell them you can't do business in the United States anymore. We want you out of here. But if I want to charge them $10, I can't do that. It's incorrect. Their decision's incorrect. But it doesn't matter because we have very powerful alternatives that have been approved by this decision. No está Donald Trump furioso con la decisión de la Corte de decirle tus aranceles no fueron legales porque no pasaron por el Congreso. Y dice, ¿cómo? Si me dejan, puedo destruir un país, acabar con todo y no sé qué, y no me dejan ponerles una tarifita. Entonces, para cerrar, una reflexión, Leti, sobre esto en el contexto en el que estamos, o sea, estamos aquí peleando contra estos criminales de los que habla Bere, ¿no? De estos Contra el criminal más importante del mundo, según sí, algunos y colegas que especializados. revolucionó el mapa de la criminalidad, ¿no? Y tenemos todos los días también a Donald Trump, aunque ahora en este día le ganó el Mencho los reflectores, ¿no? Pero en ese marco, ¿con qué nos, o sea, qué es como una reflexión que nos permita dejar agenda para los siguientes días? Fíjate que yo no había visto esta presentación de Donald Trump viendo al funcionario que está junto a él. Y realmente ese es Estados Unidos. Porque aunque es discreto, pero todo el tiempo está confirmando lo que Donald Trump dice. Es así, ¿no? Hasta con cara de... Creo que valdría la pena después acá los comunicólogos que nos lo digan, pero a mí me sorprendió muchísimo ver que su reacción era confirmando lo que Donald Trump en un delirio total está diciendo. Porque digo, vaya, si eso no tiene ya un costo político, si eso no va a tener un impacto en la sociedad estadounidense, pues vaya. Pero el hecho es que hay ese voto duro, ese perfil de los que apoyan, y no nada más estadounidense, digamos, en cada país hay los trumpistas. Ese es el detalle. Y en relación a los aranceles, bueno, es un golpe duro en términos de la política interna, pero a los 3 segundos este señor pone otros aranceles y sí, cambia la narrativa del poder que eso implicaba, pero esto no se ha acabado. Y yo creo que la fiera herida puede dar unos zarpazos muy, muy duros. Hay que estar más bien prevenidos, digo, para no extenderme en este tema, ¿no? Arturo. Pues creo que el berrinche del presidente de Estados Unidos tiene que ver con el hecho de que él puso a 3 de los jueces que ahora le han puesto un parón respecto a los aranceles. ¿Qué es lo que le dicen los jueces? O sea, digamos, la integración de la Suprema Corte de Estados Unidos es conservadora, ¿no? Y aún así, la votación fue 6-3. Ese es el coraje que trae ahí, o lo que trae atravesado Donald Trump, que se trate de una mayoría conservadora, que nada más le dice una cosa: usted no tiene autoridad para imponer esos aranceles, eso le corresponde al Congreso. Esto es lo único que le dicen, ¿no? Bueno, nos recuerda la importancia de una Corte Suprema independiente. Y ahí lo dejo, porque la podemos celebrar en algún lado y en otro no, ¿verdad?
Efectivamente, y además el asunto de que una corte que le dice esto le toca al Congreso como un montón de cosas que se ha saltado una y otra vez, Sí. sin importarle que el Congreso apruebe o no apruebe, pues así está. Por fin vimos que alguien le ponía un alto, brincábamos de gusto, iba a ser nuestra nota principal para este sinsonte, y bueno, se nos cruzó un pequeño asunto ayer acá en México. Bueno, yo, el funcionario que está, a lo que se refería Leti Calderón, tanto en lo corporal como en lo gestual, me parece que corresponde a lo que conocemos coloquialmente como tragar camote, más bien, más que esté asintiendo, está con algo atorado aquí, está como lo estoy viendo atrás de ti, por eso cuando lo comentaste lo estoy viendo, y más bien está como las estatuas de marfil. Sí, un poquito asiente, pero está más bien como muy... Y la otra es que creo que lo que se ha dicho en estas mesas, se ha dicho más de una vez, que probablemente Trump estaba abriendo demasiados frentes, pues parece que ahora sí se va dando esa impresión. Yo estoy de acuerdo que no hay que ser triunfalista, no es cualquier gobierno de Estados Unidos, no es cualquier personaje de este tipo, pero me parece que sí ya se le está haciendo bolas el engrudo en algunas... Esto puede tener implicaciones muy serias dependiendo de cómo sea el regreso de ese dinero, o cómo se reclame, o cómo... Y bueno, y si lo juntas a lo de Minnesota, y si lo juntas a su virtual renuncia a invadir Groenlandia, al menos de que mañana se le ocurra revivir ese tema, pues sí, ya se le van chorreando los frenos un poquito, ya se está calmando. Sigue siendo muy peligroso, pero sí, el libro del arte de la guerra de Sun Tzu, sí tiene razón cuando dice que no hay que abrir tantos frentes, que pues, ¿para qué divides tanto tu fuerza, no? Y sí me parece que se fue mucho de la boca y empezó a creer que tenía más fuerza, más poder interno y externo, y pues da un poco reconforta un poco verlo a punto del quiere llorar, ¿no? Quiere llorar. Emberrinchadísimo. Está emberrinchado y muy enojado. Realmente enojado. Sí, eso está bien para empezar la semana. ¿Verdad que sí? Sí. Eso sí estuvo bien. Bere, ¿con qué nos quedamos? De esto de Donald Trump, nada más que, sí, precisamente me quedo con el tema de cómo va a regresar ese dinero a Estados Unidos, porque hablaban ya varias agencias de información que eran miles de millones de dólares lo que se podría reclamar. No sé si exista la vía y si las empresas lo van a hacer, grandes empresas transnacionales como Costco, por ejemplo, que padecieron, pobres de ellas, los aranceles. Eso sería una de las cosas. Y recordar, ¿no?, que lo que se recauda por la cantidad de aranceles que impuso Donald Trump desde el año pasado no suple el déficit que tiene actualmente la economía estadounidense. Y al contrario, ahora con esto, si tienen que pagar, ahora sí que el daño que hicieron con los aranceles impuestos, pues terminaría perjudicando aún más la economía. Y nada más no perder de vista que los aranceles son un arma política de Donald Trump más que una medida económica. Vimos que en la primera tanda que hizo de aranceles, los primeros eran los recíprocos y los segundos eran por el fentanilo, ¿no?, que eran China, Canadá y México los que estaban incluidos en este rubro. Y bueno, se cae el discurso viendo lo de ayer en México. El 80% de las armas incautadas o utilizadas por el crimen organizado en nuestro país son estadounidenses. Es algo que ya se obvia, porque ya lo sabemos, pero es importante no perderlo de vista. Bueno, pues con eso nos quedamos. Les agradezco mucho a los cuatro esta mesa. Siempre es una alegría empezar con ustedes la semana en este sinsonte. A la gente que nos ha estado escribiendo también les recuerdo que pueden suscribirse, ponerse likes, apuntarse, picarle la campanita y todas las cosas que nos piden estas plataformas para romper los algoritmos que son necesarios. Y es necesario llevar la información, lo hacemos con un enorme cariño, con un enorme deseo de que se pueda aportar algo distinto a la conversación. Y bueno, pues sí, a veces pasan. Hoy tuvimos problemas con el audio, les pedimos una disculpa. Nuestro compañero, que generalmente está encargado en el audio, se quedó atorado
con los bloqueos estos que hubo, no pudo regresar a tiempo a la ciudad y hemos hecho este enorme esfuerzo también por sacar hoy el programa, porque era muy importante dedicarle ese espacio que le hemos dedicado al análisis de lo ocurrido ayer. Así es que agradecemos su paciencia.